Bien, Pastor, quiero, antes sí, de iniciar, estudiantes me estuvieron preguntando por WhatsApp cuáles serían las lecturas que usted dejaría para que ellos realicen ese tipo de sí, actividades. nosotros estamos autorizados para usar el libro de Julio, de Efesios. El que Entonces, está en la vamos a, bibliografía. sí, ese libro, y si no lo tienes, yo te tengo un PDF que estamos autorizados a usarlo, como te decía. Si no, Alejandro, si porfa, le puedes mandar a Jonathan el libro. Ese Seguro va que a sí. ser, gracias, mi hermano, ese va a ser el libro que, que pues vamos a estar usando. Listo, Pero a los Pastor, de, gracias. Ajá. pero los de maestría, los de maestría van a tener un trabajito adicional. Hay una muestra de John Stott, una muestra, tiene como 30 y tantas páginas. A los de maestría les voy a pedir que lean esa muestra, la muestra de John Stott que está allí, que es gratuita, que se puede obtener sin problema, no hay restricciones sobre ese uso. Y van a hacer un trabajo de resumen sobre eso. Ese va a ser el adicional. Y bueno, ya el tema de cantidad de páginas escritas, de palabras, pues ya cada uno cuadra acá, porque creo también que los mismos ensayos en Venezuela los van a exponer, Alejandro, si no me equivoco, se están trabajando así, ¿verdad? Sí, pastor, los mismos ensayos son los que se defienden al final, se O exponen. que son los que se van a sustentar, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces creo que acá podemos hacer un ejercicio similar, o no sé si por economía de tiempo se puede hacer todo junto. Sería bueno que Jonathan y Alejandro cuadraran eso ya entre los dos coordinadores de las sedes Barranquilla y Venezuela. Entonces, les dejo la inquietud ahí. Bien, habiendo orado, permítanme nuevamente orar, permítanme nuevamente leer el texto que se encuentra en Efesios capítulo 1. Vamos a leer del 3 hasta el 10, porque ese lo vamos a continuar, pues. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Bien, seguimos entonces con nuestro segundo contenido. Permítanme, eh, permítanme compartirles la pantalla. Ya ustedes saben que es un bosquejo. Espero hacérselo llegar pronto, pero es solo es un bosquejo y espero que sea de provecho. Bien, aquí pues ya hicimos la lectura de esta parte, pero vamos a trabajar. Estas son las ideas básicas. Estos 5 puntos que están aquí son las ideas básicas sobre las que vamos a trabajar este enunciado. Recuerden que estamos en el segundo contenido, no hemos avanzado allí por la densidad tanto interpretativa como las conclusiones y reflexiones teológicas que requerimos hacer. Bien, entonces el texto empieza, bueno, ya empezó con la salutación que más o menos fuimos trabajando, explicando casi palabra por palabra, cosa que no vamos a poder hacer, no vamos a poder
realizar en todo el curso, porque no, creo que no habría tiempo para comentar 155 versículos. Estamos en el segundo y es la tercera clase, en el tercero y es la tercera clase. Es decir, que nos quedarían 152 por comentar. Entonces no vamos a poder, sino que vamos a ir con ideas interpretativas muy puntuales que sirvan de base para que ustedes puedan seguir trabajando en la exégesis de la carta y en la reflexión teológica profunda que sea de provecho tanto para ustedes como para la iglesia. Bien, entonces la bendición es un agradecimiento o una eulogia por parte de Pablo, que bendice a Dios y lo bendice como Padre del Salvador, como Padre del Redentor, del Señor Jesucristo, a su vez por la bendición recibida, que no es otra que la redención, que la salvación, como lo vamos a ver en todo el resto del capítulo y en todo el resto de esta sección. Ya habíamos hablado un poco sobre este aspecto y es que la salvación siempre va a estar presentada en un plano trinitario. Aquí se habla de Dios Padre y del Señor Jesucristo, pero más adelante nosotros vamos a ver a qué se refiere cuando habla del Espíritu Santo de Dios como aquel, la tercera persona de la Trinidad, que va a aplicar la redención o la salvación en nuestra vida, en nuestra alma. Entonces, esa primera expresión, toda bendición espiritual, primero creo que delimita a qué tipo de bendición se refiere. Ayer habíamos hablado sobre el tema de las bendiciones materiales y el enfoque que hay dentro de la actual teología contemporánea en cualquiera de sus presentaciones, desde la más elaborada o el más elaborado de los ensayos u obras sobre, qué sé yo, eclesiología, hasta el tratadito más simple que se reparte en la puerta de una iglesia parece que apuntan más a lo material. Pero claramente la carta de Pablo a los Efesios nos define y nos habla de una bendición que es espiritual. Y por esa razón, Él bendice al Padre Celestial por la obra del Hijo Jesucristo. Ya nosotros sabemos, lo hemos visto, que desde la eternidad que el Padre decretó para que en el tiempo el Hijo ejecutara la obra y el Espíritu Santo aplicara la obra salvadora en los corazones. Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, pero el lenguaje realmente es muy hermoso porque Pablo no habla de una bendición espiritual, sino de toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Esta frase ya habíamos dicho que se va a repetir continuamente, más aún en el capítulo que sigue, en el capítulo 2, la frase en Cristo para hablar de la unidad con Cristo. Pero ¿por qué llama la atención que el apóstol hable o haga mención de toda bendición espiritual? Porque no hay nada más grande en el universo. Porque cuando pensamos en salvación, necesariamente toca pensar es en términos de Dios dándose a sí mismo en Cristo, Dios dando a su Hijo, Dios dando lo más grande que tiene, lo mejor. No hay nada más grande que Dios pueda dar. Porque al entregar a su Hijo, no, no hay, pareciera increíble, pero no hay nada más grande que el Padre, que el Dios Todopoderoso, que el dueño de todas las cosas pueda ofrecer. No sé si a ustedes les pasa lo mismo cuando leen la parábola de los leñadores malvados en la viña, que dice que hay una clara referencia al envío de los profetas y luego del Hijo, que dice que primero envió a unos, pero los golpearon y los echaron, y envió a otros y ocurrió lo mismo, y finalmente el Padre, hay una parábola hermosa allí, dice, bueno, enviaré al Hijo porque tendrán respeto de mi propio Hijo. Dice, pero al Hijo mataron. Es realmente lo que estamos viendo acá, es que Dios honestamente dio todo, dio todo. Ahora, entendemos que dio todo
al cuerpo de los escogidos, como dice el texto. Pero es una realidad que Dios lo dio todo. Ahora, de esta bendición se habla de los lugares celestiales en Cristo Jesús, de los lugares celestiales. Mis hermanos, ¿ustedes me están oyendo bien? Ok, ok. Sí, pastor. Ah, ok. Entonces, esta expresión, que las bendiciones son en los lugares celestiales en Cristo, nos pone a pensar varias cosas. En primer lugar, ¿en dónde se realizó la expiación? Es verdad que la expiación tiene un elemento geográfico material en la tierra, en donde nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo como pago ante el Padre por los escogidos. Él es la propiciación por nuestros pecados y por personas de todo el mundo, ¿verdad? Eso lo entendemos como parte de esta elección. Ahora bien, ¿por qué me estarán llamando? Ah, ok. Ahora bien, lugares celestiales en Cristo también connota algo que está ocurriendo, en, que está ocurriendo en los cielos o en una parte invisible, en otro plano en un plano de existencia que no es nuestro plano material. Ahí es donde vamos a ver la guerra, el fuerte de la guerra espiritual, y que no podemos simplemente entrar a pensar como coloquialmente se ha hecho, de que esto se refiere a la atmósfera o a los aires, y lo cual ha generado tantas burlas, ¿verdad? No, aquí estamos hablando, por usar un lenguaje más cercano a nuestro tiempo, en una dimensión a una dimensión totalmente diferente, una dimensión donde operan seres espirituales que no es el aire que respiramos. Obviamente, porque aunque la Biblia utilice la palabra viento para referirse a los espíritus, también es cierto que tanto aire como lugares celestiales no son una referencia exacta a la atmósfera, sino que realmente nos está hablando del lugar donde está el verdadero templo de Dios. Es más, hay una cita me agrada mucho, que se encuentra en Colosenses, hablando de similitudes, ¿no? De Colosenses capítulo 3, eh, versículos, versículos 1 al 4. Permítanme leerla para ustedes. Así pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, escuche, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Creo que el contraste se alcanza a ver, a observar a simple vista, porque se pone en un plano superior las llamadas cosas de arriba. Y a esas cosas de arriba se le llaman las cosas del cielo. Pero también las cosas de arriba tienen que ver con una moralidad distinta, con una espiritualidad profunda relacionada con Dios y la redención, y con una serie y con una serie de virtudes y de elementos espirituales que no son distinguibles para el hombre sin Cristo. Entonces estamos hablando de una serie de elementos que están más allá del entendimiento. También en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver a Dios sentado en su trono en lugares celestiales y a los santos ángeles adorándole, dándole gloria y diciendo santo, santo, santo. Y por si acaso pensamos que es solamente una realidad neotestamentaria, creo que en el libro de Isaías, capítulo 6, nosotros vamos a ver una descripción del trono celestial. Pero lo curioso es que ese trono está
está allí presente o está aquí presente, pero no está al alcance del hombre mundano, sino que solamente está al alcance del hombre que ha sido salvado, que está en Cristo. Por eso, la conclusión de todo el pasaje, cuando habla de lugares celestiales, es en Cristo. Y recordemos algo que también es fundamental. En Juan capítulo 3, cuando en aquel encuentro con Nicodemo, el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, le dice a Nicodemo que es necesario eh, nacer de nuevo, inicialmente para ver el reino de Dios, para ver. Y luego que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿dónde estaba el reino de Dios? Si al Señor Jesucristo le preguntan dónde estaba, él diría, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios se ha manifestado. Ahora, entendemos que, como lo decíamos, que es una dimensión totalmente distinta, que está fuera del alcance de los ojos, de los oídos, y a la cual solo se accede a través de Cristo por revelación especial, por la palabra, y la llave de entrada es por la fe, cuando hablamos del reino de los cielos. Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en mente. Ahora bien, cuando habla de toda bendición en lugares celestiales en Cristo, luego dice, según nos escogió en Él, en Cristo nuevamente. O sea, la idea va a estar duplicada acá. Según Él, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta parte es bien, pero bien, es hermosa y es bien importante para nosotros porque nos habla del momento en el cual el Dios Todopoderoso decretó nuestra redención. ¿Y cuál es ese momento? Bueno, es un momento sin tiempo porque es, porque es en la eternidad. Y puede sonar paradójico, para no decir contradictorio, pero decimos un momento sin tiempo porque nosotros no podemos dimensionar y explicar cómo es la eternidad, ¿cierto? Creo que aquí sí usaríamos lo que los teólogos llaman para tratar de explicar la eternidad, la vía negationis, o la vía o la senda, el camino de la negación, para entender, como decía Tomás de Aquino, cómo no es Dios y después cómo lo percibimos. Porque la eternidad es justamente lo que no es el tiempo. Sería la manera más clara de definirlo. Porque creo que era alguna vez el pastor Sugel Michelén decía que la eternidad es tan enorme que es que si pusiéramos a un pajarillo a pasar el monte Everest de un lugar a otro, grano a grano, y una vez que el pajarillo, en caso de que pudiera vivir, lo terminara de pasar, no habrían pasado ni un segundo en la eternidad. O sea, realmente uno queda pensativo con todo este tema de la eternidad, donde ocurre el decreto de salvación, el decreto de escogencia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Eh, Esto es lo que conocemos como predestinación. Pero nosotros vamos a encontrar continuamente varios términos que es necesario que comprendamos. Escoger, que es tomar de entre varios, tomar de entre varios. Eh, Antes de la fundación del mundo, obviamente, antes de que fuese creado el universo. Pero hay un propósito en esta predestinación y en esta elección incondicional. Porque no es como muchos dicen, por ejemplo, tanto en el comentario de Alvarenga, que yo les presento, que tiene buenos datos, o en el de Bob Utley, ustedes inmediatamente cuando lo lean se van a dar cuenta que los dos son arminianos, que son arminianos. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta concebir que hayamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo sin haber hecho nada ni bueno ni malo. Y ellos van a acudir a la fórmula semipelagiana tradicional, en donde dicen, bueno, si Dios nos escogió, fue porque vio que nosotros íbamos a creer. Esa es la fórmula semipelagiana y arminiana en general. Y nosotros decimos, eso sería verdad si el texto de manera por lo menos implícita lo dijera. Pero esto es un texto tan claro que no da lugar a que pensemos eso
Y les digo algo, y en ninguna parte de la Biblia da lugar a que pensemos eso. Lo que nos está diciendo clara y simplemente es que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. No se refiere a que la criatura interviniera por su fe o por su mérito en esta elección. No, porque si fuese así, entonces Dios fuera dependiente de las decisiones de los hombres y no de su libre voluntad y de su absoluta y soberana gracia para escoger a quién salva y a quién deja o a quién abandona en sus delitos y pecados. Ahora, entiendo que hay objeciones que se presentan. Ay, ¿por qué Dios escoge a unos y a otros no? Bueno, preguntémosle a Dios por qué él escoge a unos y a otros no. Como, porque Dios responde bastante fuerte en la carta a los romanos allí. Dice, ¿y quién eres tú para decirme por qué hago esto, por qué hago lo otro? O como Dios les responde también en la parábola, el mismo Cristo en la parábola de los que son reclutados para trabajar en el campo y al final cuando va a ocurrir el pago, a los que llegan de último les paga un denario y a los que han trabajado 3 horas les paga un denario y los que vienen detrás dicen, uy, a nosotros como hemos trabajado todo y hemos soportado el calor, seguramente nos paga más. Y el Señor les dice, y les da un denario y se ponen un poco molestos y el Señor le dice, ¿y por qué se molesta? Yo puedo hacer con lo mío lo que quiera. Y es más, y el Señor, y la base sobre la cual descansa toda esa parábola, de pronto los que no la han notado o lo han notado, es que el Señor empieza diciendo, ¿por qué me dicen eso? ¿Tienes envidia porque soy bueno? Es decir, que las decisiones de Dios son realmente buenas, justas, santas y poderosas, de tal manera que esta escogencia de los creyentes de la iglesia antes de la fundación del mundo es en todo sentido maravillosa. Es una escogencia que nos muestra la elección incondicional, que Dios escogió desde la fundación del mundo sin que hubiese nada en nosotros. Lo dice de Jacob y Esaú, ¿verdad? A Jacob amé en Malaquías, Malaquías capítulo 1. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es decir, Dios es soberano. Pero se nos pasa también o dejamos pasar por alto. Mira lo que dice el punto C, el propósito de la elección. Porque muchas veces entiendo que hay hermanos que hacen un cuestionamiento bastante serio, bastante fuerte sobre, sobre el asunto del propósito de la predestinación. Algunos no, pero entonces Dios lo hace y eso es una licencia para pecar. No, es todo lo contrario. Cuando Dios escoge es para que no pequemos, para que no pequemos. Y tal vez, como lo expresa Julio en su libro, eh, tal vez una de las más claras marcas de que hemos sido escogidos es que hay un cambio supremamente notable o notorio en nuestra forma de vida, nuestra forma de vida. Eso no significa, y esto lo podemos tomar de otros autores, de que no hay luchas, de que eso no significa que ha cesado toda la lucha y que ya estamos en puerto seguro, no, no, que no nos ocurra como le ocurrió al pietismo, ¿no? Que debido al, a este conocimiento de que hemos sido escogidos para ser santos, entraron en una especie de perfeccionismo ya no luchando por alcanzar, por vivir en santidad, sino una lucha por mostrar una perfección que en la tierra no, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Sino que esta santidad, esto también quiero que quede claro, es es una santidad que viene de Dios. Disculpen un segundito, por favor, no, ya, un segundo. Mira, ¿estás viendo? Huele a gas.
Pues sí, entonces la predestinación es para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y tenemos que también entender que esta santificación desde aquí mismo nos muestra o nos puede acercar a dos fases de santidad. Sí, hay una santidad posicional inmediata que viene juntamente con la justificación por la sola fe, desde el momento en que somos tomados por Cristo en el tiempo, que el Espíritu Santo de Dios aplica la obra redentora en el alma. Pero por otro lado, este, nosotros vemos que esta predestinación, pues obviamente también alcanza hasta el cielo. Es decir, todo cubre todo el decreto. Fuimos declarados santos, estamos siendo santificados y en la glorificación pues alcanzaremos el punto más alto de la santificación delante de Él. Es un proceso realmente, realmente maravilloso. Pero entonces también vemos acá que esta elección o esta escogencia es la primera parte de la bendición en lugares celestiales. ¿Por qué somos bendecidos? Porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso ocurrió en lugares celestiales. Pero mire lo que el versículo 5 enseña. En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aquí aparece otra parte de la bendición. Predestinados. ¿Hay una diferencia entre una y otra? Sí, por supuesto. La predestinación o preordenación es como un decreto más general. Estamos hablando desde la perspectiva teológica. Balbuceamos, como dice Calvino. Todos los eventos están en la predestinación, mientras que la elección tiene que ver con personas. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Predestinación, todos los eventos del universo. Elección, personas. Pero nos está diciendo el versículo 5 que para que seamos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Y aquí el amor va a tener la misma connotación que gracia, paz, es decir, atributos de Dios que para nuestro estudio son atributos comunicables, comunicables. Es decir, que el Dios Todopoderoso transmite a sus criaturas atributos comunicables. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. O sea, fíjense que no dice predestinados para ser elegidos, sino para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta parte es otra de los beneficios de esta bendición espiritual que recibimos. Es decir, el ser adoptados como hijos de Dios. Ya nosotros hemos visto creo que desde que estamos en la fe, que es Dios quien nos recibe, porque a veces decíamos, no, que yo recibí al Señor. No, el Señor nos recibió a nosotros. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, más que dice, ¿no? Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero nosotros vemos, disculpen, déjenme busco el texto de Juan, porque Juan 1, ya estoy mirando acá. Le he visto entre nosotros. Dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, después busco el pasaje. Pero a donde quiero llegar es que la adopción como hijo de Dios es un acto que ejecuta el Padre Celestial, en virtud de la obra de Cristo. Por eso dice el texto, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire las ideas cómo se van complementando en el mismo pasaje. Inicia con la expresión en amor y entendiendo ese amor como el atributo de Dios, una perfección divina que está libre de cualquier influencia del ser humano.
Ese es un amor eterno, un amor el- el- y- que no puede cambiar, inmutable. Es un amor eterno e inmutable. Entonces, ese amor no puede variar. Simplemente Dios nos escoge en Jesucristo y todo eso es según el puro afecto de su voluntad. Creo que el tema del amor queda doblemente eh, afirmado para los creyentes. Pero quiero detenerme un poco en el tema de la adopción, porque es un tema importante como bendición. Nosotros no somos hijos de Dios de manera directa. El único hijo directo es Jesucristo, nuestro Salvador. El Dios hecho carne, el Dios eternamente engendrado, ¿verdad? Como lo dicen los credos primitivos, engendrado desde la eternidad, como dice Primera de Juan, creo que en el capítulo 5, si no me equivoco. Entonces, digamos que el credo apostólico, el credo niceno constantinopolitano, tomaron de ese texto y presentaron esta realidad, que pues el Hijo es eternamente engendrado. Dice, no en el tiempo, sino realmente desde la eternidad, no que comenzó a existir en algún momento, sino que Él es aquel Dios verdadero por quien todas las cosas fueron hechas, como también se explica en el Evangelio según San Juan. Pero entonces la adopción es con base en en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí hay un aspecto maravilloso porque mm, si fuera por méritos esta adopción de hijos y no fuera por la libre y amorosa elección de Dios desde antes de la fundación del mundo, si esta adopción fuera por méritos, ninguno de nosotros hubiera podido ser escogido. Es más, ningún ser humano hubiese podido ser escogido por Dios, porque el pecado no nos dejaba, no nos permitía o no nos permite en ninguna manera acercarnos a Dios. Y es así que nosotros vemos o observamos que es como si nosotros tuviéramos la oportunidad de adoptar un hijo y eh, entramos a un lugar de estos de adopción. Aquí en Colombia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y nosotros vemos que hay 200 niños hermosos, pero entre niños y niñas. Pero el 201 es un niño limitado, con sus ojitos, ya un niño grande, pero sus ojitos tal vez desgastados, con unas gafitas, unos anteojos todos feos, tal vez las piernecitas dobladas, sus bracitos que no puede caminar. Y aparte de eso ha creado un carácter fuerte, grosero, que no quiere nada con nadie. Y de tantos niños hermosos, nosotros escogemos a ese, al, al, al más feíto, al más grosero, al más antipático, al que nadie quiere, y de pronto hasta mayorcito. Y una vez lo tomamos, lo llevamos a casa y él así todo como que no termina de creer lo que está ocurriendo. Y le decimos, mira, a partir de hoy, esta es tu casa. Y no solo eso, sino que tienes todo el derecho como si fueras mi hijo natural. Yo creo que eso, si es un niño que puede entender, eh, terminaría rompiendo la resistencia de aquel pequeño. Ahora, entiendo que esto es una alegoría, porque la figura de adopción en la antigüedad era de hombres adultos. Y eso quiero que quede claro. Hombres adultos, hombres, un gobernante o una persona de importancia podía adoptar a, a un, a un adulto sin ningún problema. Yo creo que la mayoría de nosotros vimos la película Ben Hur o Ben Hur,
que fue protagonizada por Charlton Heston hace muchísimos años. Creo que ese era el protagonista. Y Judá Ben-Hur es adoptado por un romano prestante quien le deja toda la herencia. Nuestro padre nos adopta en virtud de la obra de Cristo. Sí. El problema de nosotros es que la mayoría, fuimos adoptados la mayoría teniendo una fealdad moral y espiritual que era incompatible con la belleza de nuestro Dios, de nuestro buen Dios. Una fealdad y una capacidad para ofender al Padre que nos apartaba de Él, de su presencia, de su gracia. Y todo esto nos amó según el puro afecto de su voluntad. Yo creo que esto nos sirve para entender de alguna manera uno de esos atributos olvidados por el teísmo abierto que conocemos como la impasibilidad de Dios. Es decir, aquel que va unido a la inmutabilidad de Dios y que nos dice que el amor de Dios no varía, no cambia. No hay un cambio a más amor o menos amor, sino que en Dios es constante esta perfección divina. Nos amó y punto. ¿Y por qué nos salvó? Porque nos amó en Cristo Jesús. No hay más explicaciones. No busque méritos en usted, busque los méritos en Cristo. Y esto es lo maravilloso de todo esto. Y aquí creo que hay una ruptura enorme e imposible de acercar con el arminianismo y con el semipelagianismo, porque ellos no alcanzan a ver esto. Ellos ponen algún mérito en el ser humano. El ser humano es que no es que él sabía que tú lo ibas a aceptar como Señor y Salvador. No es que él sabía que tú ibas a darle el sí a Jesucristo. Es decir, lo más importante que en última termina siendo el hombre, y como lo habíamos dicho hace un instante. Entonces es muy triste toda esta manera de enfocarse, porque nos muestra todo menos el evangelio, menos las buenas noticias, porque estábamos perdidos, como vamos a ver en 2:1, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida por su Espíritu Santo. Ahora, para cerrar esta sección, mire el versículo 6. Nuevamente nos habla de ese propósito glorioso de la redención. Creo que se replica, ¿verdad? Porque al final del versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es y lo que vamos a leer ahora es tanto un beneficio de las bendiciones en lugares celestiales, como también una, el propósito por el cual fuimos rescatados. Entonces aquí vemos esto que es doble, para alabanza de la gloria de su gracia. Claro, esto no tiene otra interpretación sino para alabanza de la gloria de Dios, porque aquí el atributo gracia debe interpretarse en el sentido de Dios haciendo todo, dándose Él, moviéndose. Ese sería el lenguaje fenomenológico que uso, es decir, el lenguaje para tratar de explicar la acción divina hacia nosotros, o como la percibimos los seres humanos. Pero, o más bien para ver la manifestación de su gracia, que no es otra cosa y no la manifestación de Dios mismo. Dios manifestándose a su creación. Dios manifestándose a hombres y mujeres necesitados. Dios manifestándose a los que Él mismo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros le alabamos. Y es lo que Pablo ha venido haciendo en toda esta sección. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren esta otra bendición. Aceptos en el amado, aceptos en Jesucristo. Los aceptos. Fuimos tomados por Dios, bendecidos por Dios para su gloria. Muy bien, entonces permítanme dejar de compartir en esta parte y preguntas hasta ahora en el cierre de esta sección.
Levanten la mano en el Zoom, en el Zoom. La manito amarilla la pueden buscar allí donde... Aló, aló, vale. Sí. Oh, Freddy, ¿cómo estás, mi hermano? Gracias, pastor. No, mi pregunta va enfocada al interrogante si esa adopción que se plantea allí en nuestro lenguaje se debe entender que es a futuro. Como dice que para ser adoptados, ese término, Ale, explícanos, para ser adoptados, sí tenemos una adopción que es del orden espiritual, pero habrá una adopción, creo que en Romanos también se No, dice, para la adopción de nuestros cuerpos, la redención de nuestros cuerpos que está como pendiente. Explícanos eso, Ale, como si sí. fuera a futuro una adopción. No, Freddy, no. Ya la adopción ocurrió. Ya la adopción ocurrió. Lo que es predestinado es lo que iba a ocurrir. Nosotros, Al decir para ser adoptados, claro, como si pero estuviese mira el pendiente. texto. Permíteme nuevamente y leo el texto. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Mira que el tiempo verbal que usa, el del verbo ser, es presente, es decir, algo que ya ocurrió. Por esa razón somos llamados hijos de Dios. Recuerda también otros textos en la Escritura, por analogía de la fe. Mira con cuán amor nos ha amado el Padre, que nos ha dado ser llamados hijos de Dios, es decir, somos adoptados. Desde el momento en que creemos que Dios nos concede el creer, nosotros pues somos adoptados como hijos de Dios y somos llamados hijos de Dios. Entonces ahí está la Ahí está. bendición de, por ¿Y favor. cómo se Ah, compagina eso con Romano? Cuando dice, en Romano creo que es Pablo, dice, esperando la adopción de nuestros cuerpos, algo así. no, la redención. Ah, Tiene que, sí, si no me equivoco, y solo que no me acuerdo cuál es el griego que se utiliza allí, pero ya estamos en otro plano, ya fuimos adoptados. La única fase que está pendiente por cumplirse en los creyentes es la glorificación, mi hermano. ¿Oíste? ok, gracias, Ale. Con gusto. Liliana, Pastor, Jonathan. sí, es para indicar que pueden hablar los estudiantes por orden o sea, es decir, como tal cual como aparece en Zoom, se les da el espacio al estudiante para Sí, que... yo los tengo, ya los tengo en orden, Listo, Jonathan, ¿oíste? Sí, listo, sí. perfecto. Entonces, Liliana, Buenas noches, pastor. buenas noches, Lili. Pastor, yo tengo dos preguntitas. En la primera, no quisiera como desviarme tanto del tema, pero tengo la inquietud. Cuando usted se refería a la cita bíblica de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, en un discipulado, la persona que nos estaba dictando el discipulado explicaba que eso tenía un nombre, porque pues nosotros creemos en un Dios trino, pero es un Dios que es uno. Sí. Pero esa parte de allí, ¿cómo sería de que Cristo está a la diestra de Dios? Esa persona decía, eso tiene un nombre y después se los explico. El caso fue que no los quedó debiendo. Bueno, no recuerdo cuál es el nombre exactamente, Lili, pero lo cierto es que es una figura gramatical que nos ayuda a entender la autoridad del Hijo. En Filipenses capítulo 2 dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Para hablar de ese lugar que es sumo, tienes que compararlo con Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 para que entiendas qué es la posición de gobierno y autoridad que tiene Cristo. De hecho, creo que era en un discipulado ustedes, yo les explicaba diciéndoles que cuando lleguemos a los cielos, que si alguien nos preguntaba cuántos tronos vamos a ver en los cielos, pues uno solo. Vamos a ver uno solo. No vamos a ver tres tronos, uno para el Padre, porque eso sería triteísmo.
sería una herejía, porque aunque somos trinitarios en cuanto a nuestra aproximación teológica hacia Dios, por lo que la Biblia dice, es evidente que creemos en un solo Dios. Sí, la esencia divina es un solo Dios, Dios en tres personas, como cantamos en el himno. Pastor, y la otra preguntita era, yo le he escuchado en varias ocasiones que usted se refiere a que no hay una perfección en nosotros. Bueno, yo lo entiendo por nuestra naturaleza pecaminosa, el tema de la glorificación y todo lo demás. Pero, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, Jesús, sed perfectos como mi Padre que está en los, creo que dice algo así, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, esa perfección allí, ¿a qué se refería el Señor? Sí, pero no es un requerimiento de calidad, de cantidad, sino de cualidad, es decir, de la imitación consciente que tiene que tener el siervo de Dios de su Padre, porque en todas las cosas no podemos, evidentemente no podemos ser como el Señor, en todas las cosas. Hay un límite a la imitación de Cristo, y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, Lili. A eso, Para no... a eso mismo se refiere, pastor, cuando, por ejemplo, la palabra dice que Jod era un varón perfecto, que Claro, Noé era varón perfecto. pero acuérdate, bueno, solo en griego es teleios, que creo que es teleios, el perfecto, que habla de griego, que también puede traducirse como maduros, es decir, y representa una fruta que está lista para hacer comida, es decir, una persona que es adecuada para vivir en el reino de Dios. Es lo Okay. es lo que representa en ese contexto. Ok, ok. Gracias, pastor. Con todo el gusto, Lili. Y Gaspar. Buenas noches a todos. ¿Qué más, pastor? Bendiciones a todos. Amén, mi hermano. Bueno, pastor, primero que todo, un aporte. Quiero decir que en cuanto a la elección de Dios, que Dios nos elige por el puro afecto de su voluntad, quiero aportar de que la razón por la cual Dios elige al hombre no está en nosotros, sino en Dios. Es decir, que esa razón solamente le pertenece a Dios, y es el puro, que significa pureza, santidad, soberanía. Entonces, la razón por la cual vamos a ser elegidos, que le pertenece a Dios y no a nosotros, es porque por la benevolencia de la soberanía de Dios, y esa razón va a ser revelada a nosotros en el cielo, obviamente, porque ahora mismo no la podemos conocer. Eso por un lado. Según la pregunta que iba a hacer era, bueno, en cuanto a la predestinación se refiere, obviamente el tema de la predestinación ha sido bastante polémica, pero quiero detenerme en el propósito de la predestinación, que fuimos creados santos. O sea, el propósito es para ser santos y sin mancha. El propósito de la predestinación, para ser santos y sin mancha. Pero la palabra para ser santo y sin mancha está en presente, ¿cierto? Sí. No vamos a hacer, para hacer. O sea que ya de antemano Dios preparó unas obras para que anduviésemos en ellas. Pero no sería mejor utilizar, bueno, obviamente la Biblia lo dice así, no podemos corregir a la Biblia, pero no podríamos decir de que Dios predestinó a algunos para hacernos santos y sin mancha. Porque cuando se utiliza el calificativo para ser santos y sin mancha, estaríamos pensando que nosotros podemos, por nuestros propios medios, ser santos y sin mancha. Y la verdadera razón para que nosotros seamos santos y sin mancha, obviamente que están las dos, ¿verdad? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero quien empuja al hombre a ser santo es Dios, inicialmente. Bueno, esa es una pregunta. Pero Gaspa, es que vuelvo y llamo la atención para que veamos el texto, lo que dice, porque es que la predestinación ocurrió antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos desde ahora, desde el tiempo presente, santos y sin mancha. De hecho, en el griego
En el griego aparece, bueno, gemas, que es nosotros, agius, kai, amomus, que es sin tacha o sin mancha, y luego aparece catenopión, que es delante, autón de él, en agape, en amor. Entonces, los tiempos verbales que nosotros logramos mirar acá son tiempos verbales que apuntan a que el decreto que fue dado desde la eternidad, que para que en el presente vivamos como debemos vivir de acuerdo al llamado que Dios nos hace. Entonces, yo creo que de verdad que las traducciones son muy buenas, son excelentes. Nuestra Reina Valera o la Biblia de las Américas están muy bien, muy bien, muy bien estructuradas, mi hermano. Sí, claro. Bueno, ahí quedó todavía un poquito con la duda, pero... No, tranquilo, Sí. yo sé, y ojalá yo pudiera resolver todas, pero Claro. hay veces que la amplitud a veces de las preguntas, Gaspar, no son fáciles de tomar por fracciones, entonces toca Claro. como... La segunda pregunta es, bueno, pues yo sé que existe la predestinación y la doble predestinación. La pregunta es, ¿qué denominaciones históricas creen en la doble predestinación? Pero, a ver, lo que pasa es que los reformados en general, es decir, tanto presbiterianos como bautistas particulares, históricamente hemos creído en una doble predestinación asimétrica, no simétrica. No creemos que Dios de manera positiva condenó o ayudó a la condenación de los que se pierden, sino que los dejó en sus delitos y pecados. En cambio, en los que salvó, en los que desde la eternidad salvó en Jesucristo, nos tomó y operó de nosotros de manera positiva en nuestra alma para tomarnos para Él y para que vivamos santa y piadosamente. No es que Dios en el decreto de reprobación decidió operar en el corazón de los que se pierden, porque eso volvería a Dios el autor del mal. Y ni siquiera los más, bueno, tendría que ser una persona no solo hipercalvinista, sino hiperhereje para creer de esa manera. Ya, sino que nosotros creemos que Dios simplemente los pasa por alto. Es la frase que usa la mayoría de los teólogos. Entonces, en ese sentido, ya te dije más o menos cuáles denominaciones, pero hoy en día sería muy difícil determinar eso porque incluso hay denominaciones no reformadas que están volviendo a creer en las doctrinas de la gracia, que están volviendo, que hay algo así como un consentimiento entre una soteriología reformada, pero con una adoración contemporánea. Están ocurriendo muchas cosas que tal vez nosotros no vamos a ver con la suficiente claridad. Hemos escrito algunas cosas, pero no es fácil entender lo que los expertos llaman la fenomenología del evangelio. ¿Oíste, Gab? Gracias, Pato, muy amable. Con todo el gusto. Alcides. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo. Hoy un abrazo. Amén. Gusto saludarte. Bueno, hermanito, aquí van otras preguntas. Espero que Dios te dé sabiduría para responderlas. Sí, yo también. Bueno, ya es lo que... bueno, ya usted lo ha comentado, pero quisiera que nos aclarara un poquito más al respecto. Diferencias entre la elección y la predestinación, o sea, si son términos que se pueden utilizar intercambiablemente. Sí, sí se pueden utilizar de manera intercambiable, pero la predestinación es un término más grande, que casi siempre va asociado al decreto, mientras que la elección es de personas. Siempre que habla de la elección incondicional es de personas. Por eso, en el TULIP, el segundo de los puntos del unconditional election, en el TULIP, en el TULIP se refiere a personas. Y los textos,
los que formularon, por ejemplo, en el sínodo de Dort, en los cánones de Dordrecht, son muy cuidadosos de escoger los pasajes que aterrizan más en el tema personal que en el tema general. Pero sí entendemos que hay un elemento general de predestinación que habla del pueblo, de los escogidos, pero la elección sí va a cada persona en particular. Ah, ok, hermano. Y otra pregunta, hermano, siempre he tenido esta duda. En el canon de Dort, usualmente, o sea, bueno, creo que lo leí, que la elección aparece explicada como principal, pero cuando se presentan los 5 puntos del calvinismo, a veces se coloca la de pasión primero. Sí, se hace por razones más didácticas que otra cosa, pero la respuesta que dio el sínodo al arminianismo no está en ese orden, no está en ese orden. Creo que lo primero que se hace es la elección y luego sí se van desarrollando las demás doctrinas o llamadas doctrinas de la gracia. Ok, hermano. Muchas gracias. ¿Viste que Con Diosito dio todo. sabiduría, hermanito? Amén, amén. Sin él no somos nada. Un hermano o hermana que está marcado como PC, nada más PC, no sé quién será. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Soy Rubén. Lo que pasa es que Ah, no, Rubén, ¿qué tal? bien, bien, pastor. O sea, lo que pasa es Ah, que te bueno, cambió gusto. aquí porque la compu tiene eso ahí colocado. No se lo cambió. Ah, Pero, bueno, dale, mi hermano. pastor, sé que es un poco, es algo complejo, ¿verdad? Todo este conglomerado de preguntas, pero a la vez son enriquecedoras las preguntas que se han hecho. Yo tengo una pregunta aquí que tengo una duda. La duda va relacionada a lo último que usted mencionó en el versículo 5 del afecto de su voluntad. Ujú. Yo sé que usted tiene conocimiento en cuanto a los atributos de Dios y quería saber o preguntarle si sería correcto llevar a la par o considerar de que esa voluntad de Dios que se expresa en la carta va ligada a lo que es sus atributos. Esa voluntad que él dice, el afecto de su voluntad, está ligada en toda la carta a los atributos de Dios. Rubén, sí, definitivamente. Porque no hay nada en la Biblia que Dios nos haya revelado que no esté ligado con sus atributos. Ahora, recuerda algo, Dios es un ser simple. ¿Qué implica que Dios es un ser simple? Que cada uno de sus atributos es Dios en su perfección. Entonces, cuando habla de su voluntad, está hablando justamente de eso, de su gobierno soberano, de su decreto, de su providencia, de su gracia operando. Solo que para nosotros que tenemos unas mentes limitadas, bastante limitadas al lado de lo que es el Señor, es la manera como el Señor usa un lenguaje analógico para que nosotros podamos comunicar, para poder recibir todo eso. Sí, entonces, sí, te estás en lo cierto. Es correcta tu apreciación. Y entonces, al verlo de esa forma y al tener esa apreciación por la gracia de Dios, no se podría mencionar aquí, no se puede decir que esa voluntad de Dios también es un atributo de Dios. Sí, sí, la voluntad de Dios podríamos expresarla como atributo de Dios, la cual es descrita como agradable y perfecta o como un atributo comunicable. De hecho, creo que hace unos años leí un artículo que lo presentaba de esa manera. Pero acuérdate, los atributos de Dios no pueden ser, o sea, por razones didácticas los miramos de uno en uno, pero no es así. Tampoco Dios es la suma de todos sus atributos, sino que Dios es cada uno de sus atributos de manera perfecta. Así, por decir algo, el amor es eterno, el amor ¿qué otra cosa? Es todo lo que el amor, todo lo que son los demás atributos. Es un amor que cubre todo, es infinito, está presente en todo lugar, pero igual su justicia. Sí. Entonces, los invito
a la clase de teología propia. Sí, sí, bueno, no, pastor, está bien. Lo que pasa es que también en ocasiones en esa de teología propia no he escuchado, no recuerdo si alguna vez, yo creo que usted estuvo en Caracas y dio un curso Sí, con respecto a teología propia. Yo no recuerdo si usted mencionó o no he visto si en alguna otra escrito, algún otro libro, alguien haya podido mencionar ese aspecto de la voluntad de Dios o llamarlo atributo. Eso es ujú. lo que no tengo claro si lo ha mencionado, si se ha sido considerado como... Yo diría que sí, pero bueno, ahí miramos, ¿oíste? Vamos a dar espacio a Juan, mi hermano, un abrazo. Hola, hermano. Señor le guarde. Gracias. Amén. Mire, no, mi intervención quería hacer dos cositas. Una, sobre la inquietud de Gaspar, sí es verdad, él tiene razón. Dice Romanos 8:23, que dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero creo que el contexto Ajá. que está hablando Pablo acá es el hecho de ejecutorio. Cuando nosotros adoptamos un niño en un organismo, en el momento en que se hace todo el procedimiento y es aprobada esa adopción, él está adoptado, pero él no disfruta de todo eso hasta que yo me lo llevo a mi casa. Entonces, el caso de nosotros, tenemos todos los derechos y somos adoptados en el Señor a plenitud, pero todo lo vamos a disfrutar es en gloria. Y ese es el caso en que está hablando acá Pablo. ¿Ve? Ah, ok. Sí. Juan, Y, gracias, gracias, excelente y oportuno aporte. lo que quería hablar con respecto a la clase de lo que usted ha mencionado, quería hacer una observación con respecto a la elección. De no descuidar el término de elección incondicional, porque no hay condiciones, es una elección que que al Señor le plujo hacerla. Porque, y voy aquí a remitirme a poner un ejemplo deportivo, porque voy a terminar con algo que Pablo dice a nivel también deportivo o atlético, que es lo siguiente: cuando hay un seleccionado, hay o mejor dicho, si uno va a un comercio y va a seleccionar algo, lo selecciona porque a uno le agrada o porque esa cosa cumple ciertos requisitos. Pero si la elección fuese así, no tendría sentido o no es una elección incondicional. El Señor no nos elige por lo que tengamos o por la característica que tengamos, sino porque a Él le plujo, como dije antes, ¿verdad? Esa elección incondicional, por el puro afecto de su voluntad, un término que me encanta. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, es seleccionado, y esto lo quiero decir por lo siguiente: uno de los argumentos que se esgrime contra esto, usted lo acaba de mencionar, es el hecho de que eso de la elección incondicional nos puede llevar a un descuido espiritual, a entonces andar a la buena de Dios sin ninguna santificación, cosa que no es lógico ni siquiera en el término humano, porque cuando alguien es seleccionado, por ejemplo, para integrar una selección X, esa persona se esfuerza por cumplir todo lo que se le exige a él para eso. Y Pablo, fíjate, ¿qué dice Pablo con respecto o sea, se relaciona con esto que dice Pablo? Él dice, no saben que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, ¿verdad? Pero debemos correr de tal manera que obtengamos el premio. O sea, yo a la verdad golpeo mi cuerpo, dice él, y lo pongo en servidumbre. O sea, él actúa en correspondencia a esa selección. Él no descuida esa selección. Y yo creo que es algo que debemos dimensionar nosotros al entender de que es un privilegio enorme que el Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra y el universo, nos haya elegido, y debemos actuar entonces en correspondencia. Yo no puedo ser un descuidado, yo no puedo ser un irresponsable. Y en consecuencia entonces tengo que actuar responsablemente en cuanto a esto. No, entonces es un argumento que nosotros podemos esgrimir ante esa posición que lleva a pensar de que si somos elegidos, pues ahora para adelante todo. No, no es así. Así es. Sí, como Spurgeon decía, ¿verdad? Que cuando alguna vez se le acercó un tipo en la iglesia y le dijo, una vez he sido escogido por Dios, entonces puedo vivir como quiera. No. Y Spurgeon le dice, piensas así porque no has nacido de nuevo. Porque, de tal manera que si Dios te redimió por su sangre, no le debes nada. Y si te hizo su hijo, vivirás como hijo del diablo. Piensas así porque no has nacido de nuevo.
Sí, gracias, Juan. Jonathan José Soto. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Oye, bien, Jonathan, gracias al Señor. Pastor, rapidito la pregunta. Ya que hemos visto que el propósito de la elección es para la alabanza de su gloria, se me viene a memoria, justamente usted nombró los grupos que se denominan hipercalvinistas, que he escuchado muchos teólogos que justamente critican el mismo nombre. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre hipercalvinismo y los grupos de herencia reformada? Bien, básicamente hay diferencias desde la evangelización misma. Casi nunca el hipercalvinista evangelizará, porque como le contestaron a Carey, no sé si eran hipercalvinistas, pero es la respuesta típica del hipercalvinista. Cuando Carey quería evangelizar en la India, dijeron, no, si Dios quiere tener discípulos allá, Dios los levantará. Mientras que Carey, siendo un calvinista, dice, no, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Ese es el punto. O sea, el hipercalvinista parece que no ve o no alcanza a ver la necesidad de proclamar el evangelio o simplemente se queda en las verdades trascendentes, pero es poco dado a la práctica y a las verdades temporales, a la aplicación de la disciplina como creyentes. Incluso, no todos, pero muchas veces hay como un relajamiento ético en algunos del hipercalvinismo. Y eso por lo menos en mi ciudad lo vimos en algún momento. Pues había cierto relajamiento moral con algunas cosas y nos tocó decirle, no, pero es que ustedes no pueden vivir de cualquier manera. Lo que hablábamos ahora con Juan. Hay cierto relajamiento que no está permitido al creyente, sino que el creyente tiene que vivir a la luz de quien se ha revelado a su vida y quien lo ha salvado. Entonces, estos son algunos de los puntos. También vas a encontrar diferencias teológicas en el orden de los decretos de Dios. La mayoría son supralaxarios, aunque eso no significa necesariamente que todos los supralaxarios sean hipercalvinistas. Por norma, todo hipercalvinista es supralaxario, pero no todo supralaxario es hipercalvinista. Así que tener mucho cuidado. Creo que, no puedo afirmarlo, pero creo que algunos discípulos de Baffin, de Hernán Baffin, el teólogo holandés, eran dados a esta idea supralaxaria de la salvación. Sí. Bueno, están poniendo acá que un hermano, ¿quién? Ángelo está poniendo que el hipercalvinista menosprecia los medios ordinarios dados por Dios a la iglesia para la evangelización y la santificación de la vida del creyente. Eso es lo que por lo general nosotros creemos, de que hay un cierto desprecio por estos medios de gracia que Dios da. Es verdad. Sí. No sé, Jonathan, si tienes algo más, mi hermano. No, pero por los momentos esa es la pregunta. Gracias. Bueno, con gusto, mi hermano. Oscar Llanes. Sí, buenas noches, pastor. Oscar, gusto saludarte de nuevo. Sí, hermano. Bueno, bueno, mi pregunta es un poco sencilla, creo. Mi pregunta es un poco sencilla, creo. Cuando usted habla de aquí en el versículo, déjeme buscar la Biblia, aquí que cuando leímos el versículo 4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ese decreto se aplica a todos los escogidos y adoptados como hijos para con Dios por medio de Jesucristo, para la iglesia. ¿Cómo yo veo esto en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Ese decreto los alcanza o los alcanzó, antecedió a nosotros? Tengo, esa inquietud de saber algo más, cómo se relaciona esa escogencia antes de la fundación del mundo aplicado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por supuesto, Oscar, claro.
Es que acuérdate algo, Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, es tipo de la iglesia, también es tipo de Cristo Israel, porque pasajes como de Egipto llamé a mi hijo nos muestran que Israel en algún momento representó a Cristo y no pudo cumplir con el propósito de Dios para el cual había sido dado. Entonces ahora la iglesia como Israel como tipo de la iglesia es evidente que es alcanzada por la elección. De hecho, Romanos capítulo 9 hasta el 11, toda esa sección apunta tanto a la elección de Israel como a la elección de la iglesia. Ahora, cuando hay un cambio en el pacto, no uso la palabra técnica porque se puede malinterpretar. La palabra técnica es cambio en la dispensación. Podría entenderse como que estoy hablando de teología dispensacionalista siendo reformado. No es así, sino que es el término técnico que se utiliza. Pero cuando hay un cambio en el pacto, no es teología del reemplazo, es que Dios realmente de los dos pueblos hace uno en el decreto, y es lo que vamos a encontrar en la mayoría de las iglesias del primer siglo. Vamos a ver conversiones masivas de los judíos que van a ocupar inicialmente la iglesia de Jerusalén, y a partir de allí se convertirán samaritanos y todo, y va a haber iglesias mixtas como en Roma o Éfeso. Es decir, de los dos pueblos el Señor hace uno solo, no se reemplaza a Israel por la iglesia, sino que ahora los judíos son bienvenidos a la comunión de los santos, pero todos en la iglesia que Cristo ha fundado para sí. ¿Por qué? Porque hay una sola forma de salvación, que es en Cristo Jesús. Ahora, que en el antiguo pacto eran salvos mirando hacia adelante, ya eso ustedes lo han visto en sus clases de soteriología, en fin, que se salvan no por la ofrenda, sino por la representación, por lo que representa la ofrenda en Cristo, mirando hacia adelante, así como nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz de Cristo. Amén, amén. Con gusto, mi hermano. Y queda Ángel y Alberto. Ángel. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Amén. Un gusto saludarles. Soy oyente, no estoy matriculada en la licenciatura, y pregunté si podía intervenir y aclarar algunas dudas, pues por el hecho de que soy oyente, ¿no? Con gusto, hermana. Cuando vi la información del curso en Efesios me animó mucho, porque Efesios es una de mis cartas favoritas. Pero el tema de la predestinación y la gracia, estas joyas que tiene la carta, han sido de tanta controversia últimamente que yo digo, bueno, ¿será que toca? O sea, hay que profundizar más en esto, ¿no? Y justamente este era el tema que estaba esperando. Sin embargo, lo que todo hasta ahorita ha sido bastante bueno. Pero hubo un comentario que hizo hace ya minutos atrás cuando estaba explicando, que me dejó confundida. Yo de hecho quiero aclarar si fue eso lo que escuché, porque en ese preciso momento no tenía mi cuaderno cerca para anotar. Y voy con esto. En esa predestinación, antes de la fundación del mundo, el Señor, entiendo, que ya había escogido a su pueblo. O sea, ya sabía quiénes habrían de ser salvos. Es como, de esto ha habido una controversia, porque también se llega a pensar, pero entonces, ¿para qué evangelizamos? Si ya el Señor sabe lo que van a hacer salvo y todo. No, pero es que nosotros estamos llamados a hacer el trabajo, y el Señor lo sabe, nosotros no. Y nuestro trabajo es darlo a conocer. Pero entendí, y eso es lo que quiero aclarar, que usted mencionó que en esa predestinación, el Señor no puedo decir no conocía, no sabía, pero que no estábamos nosotros en ese plan, sino que a lo que recibimos en tiempo presente, me refiero, ya va porque me estoy confundiendo, pero me refiero a el hecho de que en ese momento de la predestinación, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, estábamos nosotros, es mi pregunta. Ya estábamos nosotros, usted como persona, como Alexander Marcado, mi nombre Angie, ¿ya estábamos allí? Sí, Angie. De hecho, el decreto de elección es con nombre propio.
es con nombre propio. Porque si no fuera así, realmente piensa esto, la obra de Cristo no, realmente no hubiese pagado por los que iba a salvar o por los que salvó, si no fuera así, sino que simplemente sería la apertura de la posibilidad de ser salvo. Para entonces, es como si Dios hubiese tirado a personas que se estaban ahogando muchos salvavidas y el que se agarró se salvó, pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver en el capítulo 5 de Efesios, que realmente nuestro Señor Jesucristo murió por aquellos que el Padre le dio desde la eternidad para que fueran salvos en su obra. Es decir, muere por su iglesia. Es lo que dice Efesios, se dio así, Efesios 5 del 22 en adelante hasta el 33. Dice, se dio así. ¿Cómo, Angie? Cuando lo compara con el matrimonio. Sí, claro, y se dio a sí mismo por ella, por la iglesia. Es decir, donde estamos cada uno de nosotros. Y aquí vamos a ver que no hay ya más, que no hay la intervención en la eternidad del hombre, porque ni siquiera existíamos. Para intervenir en esto hubiéramos tenido que ser eternos, y el único eterno es Dios. Amén. Sí, pastor, gracias. No, era que había entendido, de hecho, lo contrario por parte suya, y ahí fue como cuando yo quedé un poco difusa con todo esto. No, y gracias, porque tal vez alguien más haya entendido mal y de pronto, bueno, menos mal que la clase está grabada también. Sí, bueno, gracias. Sí. Gracias Para por servirte. responderme. Pastor Alberto, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto saludarte de nuevo. Tienes apagado el micrófono. Buenas noches, hermano Alexander. Dios le bendiga. No, pastor, un gusto saludarte, hombre. Gracias por la deferencia y saludos a todos los participantes. Bueno, yo creo que el tema aquí sensible, hermano Alexander, es el tema de la predestinación. Creo que todos estamos como que hilando delgado por ahí. Hay una duda que yo tengo porque respecto al tema de la predestinación, bueno, entre otras cosas, el propósito básicamente de esa elección incondicional. Efesios dice que es para ser santos y sin mancha delante de él. Esa afirmación de ser santos y sin mancha de él no implica una responsabilidad humana. No de pronto hay un conflicto ahí con el arminianismo porque habla de una responsabilidad. Inclusive el comentario que hizo una de las personas participantes decía eso, que el hipercalvinista desprecia los medios ordinarios que Dios utiliza para precisamente para preservar esa salvación. Entonces, ¿será que de pronto hay algo de responsabilidad humana en permanecer, digamos, en esa elección divina? Porque usted hizo un comentario hace un momento creo que es Sprongold, de una afirmación que él dijo que el que pues persiste en hacer el mal no ha nacido de nuevo. Entonces, parece ser que como que eso, por lo menos a mí me genera cierto conflicto porque si yo debo andar o ser santo y sin mancha de él, lo que usted decía, Teleios y hablaba de Agios, no implica una responsabilidad humana de nosotros como elegidos con respecto a esa predestinación. Sí, pero, pastor, es que nuestra responsabilidad no nos alcanza ni siquiera para permanecer en Cristo. No nos alcanza. No hay manera en que tú o yo por nuestro esfuerzo podamos permanecer. Tenemos una responsabilidad grandísima de guardarnos para el Señor, de obedecer, de hacer su voluntad. Pero eso en últimas no es lo que nos hace permanecer. Porque nosotros, cuando la Biblia dice que por gracia soy salvo, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino el don de Dios, Efesios 2:8, nos está haciendo una referencia que aún la permanencia de nosotros en la salvación es por gracia de Dios. Porque si Dios nos quitara la gracia un segundo, un microsegundo, nosotros inmediatamente perderíamos la salvación. Es más, fíjate que ni el catolicismo, que en su semipelagianismo
ni cualquiera que abrace el arminianismo puede hacer nada frente a esta realidad. Si Dios nos diera a nosotros la salvación y nos dijera, bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que hace el sistema sacramentalista del catolicismo? A partir de hoy, tú tienes que guardar tu salvación y tú verás cómo hace. No, la perdemos enseguida, porque el primer pensamiento sería suficiente para perdernos. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que inconscientemente el arminiano ha hecho como el católico, categorizando el pecado, diciendo, este pecado es menos grave, este no es tan grave como este que es escandaloso, y este no. Todos los pecados conducen al infierno, todos los pecados. Y por eso es que el Señor nos manda en su palabra a vivir de manera piadosa. Así que toda nuestra vida debe ser una forma piadosa. Ahora, es verdad que ninguno puede vivir piadosamente como quisiéramos, como el Señor ha puesto en nuestro corazón, con una santidad que sea poderosa, que sea visible a la imagen de Cristo. No podemos vivir de esa manera. O sea, que se podría decir, hermano Alexander, que hay, así como hay un hipercalvinismo, hay un hiperarminianismo. No, porque es que el arminianismo, cuando uno lee el arminianismo de base en eso. Si uno lee, por ejemplo, la teología de Horton, creo que es de Harold Horton, o la de Pentecost, o la del mismo Perman, a pesar de la erudición de Perman, que escribe poco, pero es un teólogo pentecostal maravilloso. Cuando uno los lee a ellos, uno nota inmediatamente que esa es la tendencia dentro de ellos. Es más, te soy honesto, cuando se llegan a estos aspectos relacionados con la responsabilidad, casi no hay diferencias con la teología católica romana. Incluso algunos teólogos católicos, háblese del finado Ratzinger, por ejemplo, creo que son más evangélicos que ellos en esto. Sí, porque el tema por lo menos de la ropa, de la indumentaria, de lo que tiene que ver con la apariencia, digamos, implementado en algunas congregaciones como parte de su doctrina, o como parte de la santidad. Es insertado ahí, y digamos que se reemplaza, ahí sí hay un reemplazo demasiado evidente, como usted decía, con mucha tendencia al catolicismo romano, del tema de la responsabilidad, o de que la salvación está fuera de Dios. Sí, fuera de Dios, de nosotros. Sí, así es. Así es. Bueno, gracias, hermano Alexander. Hermano Con Alexander, todo el gusto. antes de que me cierre, una pregunta. ¿Ustedes van a facilitar los textos, los documentos los materiales de apoyo que usted está utilizando? Sí, vamos a facilitar algunos de los textos, lo que nos permiten usar, que tiene permiso para uso del PDF. Ya el SRL, el Seminario Reformado Latinoamericano, autorizó el uso de un texto que está usando Julio, y yo creo que ya salió Alejandro porque tenía que hacer una vuelta, una diligencia, pero todos los textos que podamos poner en sus manos vamos a tratar de poner. El plan de curso, yo creo que Jonathan te lo envió, pastor. Sí, en el plan claro de curso que sí. hay algunos textos que en la medida que pudieras comprarlo sería bueno. Víctor, creo que me están diciendo que ya enviaron algunos. Bueno, Pero Víctor, sí, hay algunos. Yo también estoy en ese limbo, porque apenas voy a hacer el proceso de matrícula, pero ya puedo acceder a ellos también. Sí, yo creo que sí. Entonces con Jonathan te puedes comunicar, ya tú tienes el número, y ahí van hablando sobre todos esos temas. Listo, hermano Alexander. Con todo el gusto, muchas Pastor gracias, Alberto, Dios me bendiga. para servirte. Gracias. César, no le voy a dar palabra a los que ya han hablado porque tengo personas en cola y voy a respetarlos a todos. César, mi hermano, bendiciones, gusto saludarte. Un placer saludarle, pastor. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bien, gracias. Mi pregunta iba relacionada a ver si se conocen las razones por las cuales el Señor
no escogió al resto de su creación, si esas razones se exponen en la Biblia o se tienen investigaciones o escritos al respecto. Y No hay una hay, segunda pregunta también. bueno, pero permíteme contestar esta. Y esta tiene una respuesta fácil, pero que seguramente no va a ser satisfactoria. Y es que no sabemos cuál es la razón final por la cual Dios escogió. Lo único que sabemos es que las razones están en Dios mismo. En Dios mismo. Son razones de su naturaleza interna. Porque acuérdate algo, que en la impasibilidad de Dios, Dios no puede ser movido. Bueno, impasibilidad e inmutabilidad. Dios no puede ser movido por nada externo para que cambie las decisiones que ha tomado desde siempre. Dios no está sujeto a esas pasiones. Entonces, tenemos que decir con toda claridad que las razones están en Dios mismo y no están impuestas en la Escritura. Gaspar decía ahorita que tendremos las respuestas en los cielos. Ni siquiera sabemos eso. Ni siquiera sabemos si en los cielos tendremos respuesta de eso. ¿Por qué? Porque Dios en su absoluta soberanía ha determinado que mantener muchas cosas en el misterio, según el beneplácito de su voluntad. Él revela lo que quiere y oculta lo que quiere. Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las secretas pertenecen a Dios. Y la otra pregunta era ¿cuál? César. Sí, señor. Gracias, pastor. Considerando que la postura reformada de la predestinación tiene un esquema positivo y negativo, es decir, es asimétrico, tomando el ala negativa, ¿cómo pudiésemos dar respuesta al tema de que el faraón fue endurecido su corazón y que también, por ejemplo, Esaú lo aborreció? Sí, a ver, lo que pasa es que acá nuevamente el lenguaje que utiliza la escritura no es unívoco, sino es más, siempre olvido la palabra. Lo contrario es análogo, es un lenguaje, es más análogo. Entonces, cuando ocurre esto, casi siempre vemos a Dios en relación con la criatura. Y en este caso, lo que hace Faraón no es que influyó Dios positivamente para que Faraón fuera tan malo como quería ser, porque todo el texto nos muestra que el corazón de Faraón ya era un corazón malvado. Lo que hace Dios es apartarse un poco y el hombre será tan malo como puede llegar a ser. Es decir, no es solamente la depravación total del faraón en este caso, sino es que Dios realmente lo deja, lo abandona en sus delitos y pecados. Es decir, que ya ni siquiera el tema de la gracia común opera en él, sino que Dios lo deja que todos los pecados de este hombre afloren. La soberbia, la avaricia, la maldad, el deseo por matar, el deseo por esclavizar, todo eso aparece allí. Inmediatamente Dios retira su gracia común de él. Entonces, en ese sentido, entendemos negativamente el tema de dejado en sus delitos y pecados. Y es como lo vamos a entender en el resto de la escritura. Recordemos que no hay diferencia o no hay contradicciones en la escritura propiamente dicha. Entonces, espero que haya sido de provecho la respuesta, César. Sí, señor. Gracias, profe. Para servirte. Reinaldo, y cerramos con Uriel, porque se nos acabó el tiempo. Oye, casi 40 y tantos minutos de pregunta, gloria a Dios. Hola, pastor, sí. Reinaldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Lo mismo digo. Siguiendo la línea de hace un tema atrás con el pastor Alberto, cuando vemos esa cuestión acerca de que si de aquí en adelante, es decir, siguiendo esa perspectiva católico-romana acerca de que es una cuestión por obras, entonces eso es lo que básicamente haría inválido luego el que se diga que abogado tenemos para con el Padre. Es decir, es por eso que en esa parte está en presente, es decir, que tenemos, es decir, de que siempre está allí.
Lo que pasa es que no sé en qué tiempo griego está Rey, porque casi siempre, por ejemplo, cuando está en aoristo, el aoristo tiene varios tiempos, pero hay un tiempo verbal, no recuerdo si es el aoristo ingresivo, que habla de una acción pasada que tiene efectos hasta el presente. Y casi siempre cuando se habla en ese sentido, se traduce al español en el presente continuo, casi siempre, pero no estoy seguro en ese texto. Pero de lo que sí estoy seguro es de la intercesión de Cristo, que va asociada con la doctrina de la ascensión del Señor. Dice que nuestro Señor intercede eficazmente por nosotros ante el Padre. Entonces, yo lo que veo allí es que necesitamos asociar esta verdad. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado porque intercede de manera eficaz ante el Padre en el tribunal, lo que vemos en Romanos 8 al final. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que es el juez, pero es también el que nos defiende. Entonces nosotros no tenemos manera de perder en ese sentido. Y si la doctrina no fuera cierta, necesitaríamos intervenciones continuas en el tiempo por parte del Señor Jesucristo para poder tener cierta certeza de salvación, lo cual no estaría a tono con lo que la Biblia enseña. Entonces, esto no quería decir metáfora, sino más bien esta acción del Señor Jesucristo es continua a partir del sacrificio en la cruz. Es decir, esta intercesión. Sí. Así como tú lo has dicho. Habla a la vez de la intercesión que dará por nosotros en la glorificación. En el día del juicio final, cubiertos por Él. Sí, estamos cubiertos desde ahora y estaremos cubiertos por Él. Así es. Gracias. Alexander. Con todo el gusto. Disculpe, Uriel, perdón, ¿quién habla? Rubén, pastor, rapidito. Lo que usted está hablando ahorita con respecto al aspecto del griego no sería una expresión de un caso genitivo de posesión. No, porque estamos hablando de verbos, de conjugaciones temporales. El genitivo es uno de los casos que se aplica al sustantivo, como el llamado. Acá no, no me parece, pues. Tendría que tener o consultarlo por la mejor gramática griega que existe, que es la de A.T. Robertson. Sí, y no creas, he olvidado una barbaridad el griego, ya no me atrevo ni a dar griego 1, porque sí, no es fácil y tienes que estar encima de eso, por eso es que los biblistas son tan buenos en esto. Pero bueno, gracias por el aporte, Rubén. No, gracias a usted también por ayudarme ahí. Ok, mi hermano. Uriel. En bendiciones para todos. Amén. Bueno, el interrogante que tengo, o más bien el comentario, teniendo en cuenta que, pues, que la predestinación es un tema muy profundo y que tal vez no está totalmente, extensamente explicado en la Biblia y siempre quedan algunos cuestionamientos. Y lo que podemos entender, lo que la Biblia nos dice es que la predestinación está en Dios y viene de Dios, o sea, es una voluntad expresiva de Él, de su soberanía. Y Romanos nos dice que, por ejemplo, que Él escogió a Esaú, que escogió a Jacob y desechó a Esaú. Entonces, por más que pensemos o analicemos o determinemos de dónde viene la predestinación o qué base tuvo la predestinación, de todos modos siempre va a descansar en la soberanía de Dios. Entonces, es facilismo dejar el punto ahí y descansar que Dios es soberano para escoger, para desechar, y que fue desde la fundación del mundo que nos escogió sin nosotros entenderlo y sabiendo que Él vive en un presente continuo, sabiendo que Él sabe qué vamos o no vamos a hacer, vamos a escogerlo o no vamos a escogerlo, o es menester de nosotros como teólogos, como estudiantes, profundizar más en el tema y entenderlo en su totalidad. De hecho, voy a responderte, mi hermano, como Martin Lloyd-Jones responde en su libro
Dios el Padre, Dios el Hijo. Él dice, debemos llegar tan lejos como la Escritura nos permita llegar y callar donde la Escritura calla. Pero recuerda algo, la Escritura también permite hacer deducciones que son implícitas. Nos permiten. No siempre el silencio es silencio. Hay una norma hermenéutica que dice que no usemos el silencio para probar nuestros puntos de vista, pero hay ocasiones cuando el silencio nos ayuda, pero también nos permiten poder lograr o sacar conclusiones, hacer reflexiones teológicas a partir de lo que es obvio, de lo que es evidente. Entonces, sí, tenemos que estudiar como estudiantes, y creo que por el solo hecho de ser creyentes, estamos llamados a ahondar en nuestro Señor, a conocerlo, a darle gloria. Lastimosamente, pienso yo que hubo una época muy, muy dura en donde prácticamente se veía a los que estudiábamos como herejes. Nos miraban raros en las iglesias. Ven acá, acá en Colombia el término para chico es pelado, en la costa colombiana. Y nos miraban raro y decían, bueno, pero este pelado, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le ocurre? Que están leyendo mucho. Pero es que nos toca estudiar. Toca estudiar porque solo así vamos a tener muchas respuestas a puntos que son necesarios para nuestra vida. Mis hermanos, vamos a orar.